fue presidente de la CIP. Es un gusto hablar desde San Diego, California, donde resido desde el 1993. Yo soy profesor en Alliant International University, que en la escuela, el California School of Professional Psychology, una escuela de psicología aquí en esta universidad. Y tuve el placer y el honor de servir como presidente de la CIP desde el 2001 hasta el 2003. Muchísimas gracias. ¿Qué le define como persona y como psicólogo? Bueno, gracias. Es una pregunta muy amplia. Yo diría que algunas cosas que se resaltan para mí como persona son mi experiencia de cruzar fronteras. Fui inmigrante a los Estados Unidos a los 7 años. Fui de Argentina a Nueva York y después a los 11 años mi familia se mudó de Nueva York a Puerto Rico. Y después de Puerto Rico me volví a Estados Unidos a estudiar la universidad y el doctorado, y he vivido en distintas partes de Estados Unidos. Entonces un poco esa sensación, esa experiencia de haber vivido en algunos distintos lugares, cruzar fronteras, entender un poco las distintas culturas, no solo que es una experiencia que he tenido, pero ha sido un poco el enfoque de mi carrera como psicólogo. Estudiar la identidad, las relaciones intergrupales, la diversidad, y más allá de eso, cómo podemos crear organizaciones y sociedades, también instituciones donde se pueda incluir a todos, cruzando y manteniendo esas diferencias, crear una integración. Y en ese enfoque me ha interesado mucho el tema de las paradojas y la complejidad. Cómo podemos prestarle atención no solo a las diferencias entre los grupos, sino a la diversidad que existe adentro de cada grupo, y cómo podemos, de cierta manera, enfocarnos en ideas que a primer parecer son una opuesta a la otra, pero las dos pueden ser verdaderas y importantes. ¿Cuáles fueron sus principales contribuciones como presidente de la CIP? Al ser presidente de la CIP o de cualquier organización, en realidad es un trabajo de equipo, y nadie puede hacer nada solo, y creo que en ese sentido quiero reconocer en realidad lo que se ha hecho en conjunto con toda la gente que ha servido en la Junta conmigo, y también antes y después. Ahora, cuando fue mi presidencia, creo que nos enfocamos en algunas cosas en particular. Una de ellas para mí fue el tema del diálogo adentro de la Junta, entre las zonas de Norteamérica y Sudamérica y el Caribe, y también entre la Junta y la membresía y los delegados nacionales. Fui electo como presidente electo. Hicimos la primera reunión de miembros grande en el Congreso. Y creo que partiendo de eso, tratamos en esos 6 años, cuando fui presidente electo, presidente y presidente pasado, de mantener esa idea de conectarnos en lo posible con la membresía. Eso se conectó con en realidad, la entrada al siglo XXI, donde el Internet era tanto más importante, y ahí la página web, empezamos una página web de la CIP, fue la primera página web. Creo que no me acuerdo exactamente cuándo lo empezamos, pero más o menos durante mi presidencia. Y otra parte que nos enfocábamos durante mi presidencia era una conexión bastante importante con Brasil, que creo que se había perdido un poco, y se nombró a Silvia Kohler como la directora de la revista, lo cual creo que fue muy importante en seguir lo que había hecho Irma Serrano García. Y también tuvimos una delegación presente en el Congreso Brasilero de Psicología, un congreso muy grande que se hizo en el 2002, en 2002 en Brasil. Bueno, esas son las cosas que de alguna manera me resaltan más ahora, 10 años después. Bien. ¿Y qué desafíos enfrentó como presidente de la CIP? Bueno, hay muchos desafíos al presidir una organización como la CIP. Una de ellas, la que más
me viene a la mente es la idea de los recursos y la escasez de los recursos. La CIP, no sé, por ahí se entiende más ahora, no lo tengo claro, pero en ese momento creo que había un desfasaje entre la impresión que tenían muchos miembros de los recursos y la realidad de los recursos. Entonces, el desafío es cómo crear esos vínculos internacionales y mantener un cierto nivel de actividad y comunicación, dado los pocos recursos y la necesidad de tener más. El último desafío fue a cierto nivel personal, pero también adentro del ámbito de toda la situación internacional. Justo cuando empecé mi presidencia, ocurrió lo del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, el ataque que se sufrió, y creo que en cierto modo me presentó un desafío personal y emocional. Y justo después murió José Miguel Salazar, que para mí fue una figura muy importante, muy influyente en términos de entender un poco qué era la sociedad y bueno, lo extrañaba mucho y no tenía él como alguien a quien referirme. Entonces me chocó mucho, pero bueno, eso lo sobrepasamos y seguimos adelante. ¿Qué cambio desearía usted ver en la Sociedad Interamericana de Psicología en los próximos 10 años? Es un momento importante para la CIP los próximos 10 años y tenía que ver cuáles son los enfoques principales. No podemos seguir igual que en el pasado por varias razones. La tecnología, el Internet es de uso mundial, la globalización, el movimiento entre los países. Ya no las necesidades nacionales siguen siendo muy importantes y a la misma vez hay una perspectiva muy internacional. Ese es un movimiento que la CIP tiene que ver y enfrentar. Y también eso es algo que ya lo veíamos hace más de 10 años, es la especialización adentro de la psicología. Tenemos los grupos de trabajo que en cierto modo se fortalecieron en ese momento, hace 10 años, pero habría que ver cómo esos grupos podrían formar una parte aún más importante de lo que se hace y crear un hogar para las especialidades, ser en cierto modo un tipo de federación y de esa manera poder mantener la parte que para mí es fundamental, que es una perspectiva unificadora de la psicología, donde en cada campo no nos aislamos, por ejemplo en organizacional, clínica, evolutiva, etcétera. Es muy fácil aislarse dentro de cada uno de esos campos, pero creo que es mucho más enriquecedor tratar de crear ese ámbito que integra todas estas áreas y que de la misma manera puede ser consistente con la idea original de la CIP, que era conectar las personas, los psicólogos y las psicólogas a través de las fronteras internacionales. ¿Qué recomendaciones tiene usted para los profesionales y las profesionales que se gradúan y enfrentan los próximos 10 años de educación, investigación y práctica profesional de la psicología? Bueno, en realidad la psicología no es una cosa, varía mucho dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando de alguien que está en un país desarrollado y sacando un doctorado y yendo a ser un profesor versus alguien que está en un país en proceso todavía de desarrollo que sacó una licenciatura y está orientado a lidiar con unas necesidades muy básicas y no necesariamente hacer investigación. Y creo que tenemos toda la gama entre esas dos partes, en cierto modo, del tipo de lo que pueden hacer los profesionales. Ahora, lo que yo diría es que de las dos partes es bueno tener una óptica global y multicultural de la psicología, algo no solo internacional, pero donde la diversidad de todo tipo sea algo muy importante y que se tenga en cuenta. Y también, dependiendo del área del profesional, tener muy claro cómo puede contribuir en esa área, pero también ver esa área dentro del todo de la psicología. Y creo que de ese modo podemos mantener la idea del campo, de la disciplina de psicología. Si no, se va a convertir en algo distinto y no va a quedar una profesión, sino quizás varias. Es muy distinto
lo que hace un psicólogo organizacional a veces comparado con alguien que está haciendo clínica, psicoterapia o alguien que hace investigación sobre comportamiento de los animales. O sea, hay ciertas cosas que los unen, pero en la práctica hay bastante discrepancia entre ellos. Entonces, tenemos que en las conexiones entre todos buscar qué es la parte grande, y en ese sentido los profesionales sería bueno que entiendan muy bien cuál es su contribución a esa unificación o integración de la psicología. Muchas gracias. Ha sido un placer entrevistarlo, doctor. El placer es el mío, doctor Salaquet.